¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase del día de hoy. La clase va a tratar sobre la ley de la fuerza, que es la segunda ley de Newton. Entonces lo anotamos. La ley de la fuerza dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada en la misma dirección e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esta ley la aplicamos de la siguiente manera. Fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Donde la aceleración del objeto. Quiere decir de que cuando yo aplique una fuerza, este objeto se va a mover, ¿verdad? En la misma dirección que yo esté aplicando esa fuerza. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a obtener otras dos. Si nosotros queremos saber la ecuación de la aceleración, por ejemplo, ¿cómo me quedaría? Entonces tendríamos que despejar, ¿verdad? Esta m está multiplicando a aceleración, por lo tanto esta m pasa a dividir a la fuerza. Por lo tanto, mi ecuación sería fuerza dividido la masa. Entonces ahí tendríamos la ecuación de la aceleración, ¿ya? Pero si nosotros queremos todavía la de la masa, por ejemplo, entonces podemos despejar esta o esta, cualquiera de las dos, ¿verdad? Para obtener la ecuación de la masa. Entonces acá la masa está dividiendo, pasa a multiplicar, y la A está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría muy similar a la anterior. Fuerza es igual a la aceleración. Masa es igual a la fuerza dividido la aceleración. Entonces ahí tendríamos las tres ecuaciones que vamos a utilizar para realizar los problemas de la segunda ley de Newton. Tomar en cuenta de que la aceleración, cuando a veces nos dan velocidades, tiene también otra ecuación, como por ejemplo esta. Aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido tiempo. Esta es una de todas las ecuaciones de aceleración. Si nos dan distancias ya sería otra, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, si nos dan distancias tendríamos esta otra. Velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia. ¿Sí? Entonces, esta sería otra ecuación de la aceleración cuando nos dan velocidades y nos dan distancia. ¿Ya? Entonces vamos a recordar algunos principios del movimiento rectilíneo variado para poder realizar este tipo de problemas. Entonces vamos a pasar al ejemplo número 1. Entonces ahí estamos con el problema número 1. Dice, ¿qué fuerza se le ha aplicado a un cuerpo de 500 gramos para imprimirle una aceleración de 12 centímetros sobre segundos al cuadrado? Como podremos notar, las unidades están en el mismo sistema de unidades de medida. Aquí tenemos el sistema CGS, ¿verdad? Que está trabajando en gramos y centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces nuestros datos son los siguientes. Datos. El primer dato que me da el problema son los 500 gramos. Esa es una unidad de masa, 500 gramos. Para imprimir una aceleración, entonces tenemos el dato de la aceleración de 12 centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces al inicio dice qué fuerza se le está aplicando. Entonces ese es el dato que nosotros tenemos que encontrar. Entonces la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema es la siguiente: de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar la masa por la aceleración y así obtenemos la fuerza. Entonces fuerza es igual entonces a la masa son 500 gramos, por la aceleración, 12 centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces si realizamos esta multiplicación nos quedaría 500 por 12 serían 6000. Entonces colocamos acá 6000. Pero la multiplicación de gramos y centímetros sobre segundos al cuadrado, eso me da dinas. Y ahí estaríamos con el problema número 1. Ejemplo número 2. Dice, ¿a cuántos newtons equivale una fuerza de 9000 dinas? A ver, ¿cuántos newtons tiene una dina? Entonces, existen dos conversiones, ¿verdad? Conversiones, vamos a anotarlas acá. La primera es que un newton
equivale a 10.000 dinas. Y la segunda es lo opuesto, ¿verdad? Que una dina es igual a 0.0001 newton. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes utilicen está correcto. Entonces, ahorita solo hacemos una pequeña conversión, nada más. Entonces, tomamos 9.000 dinas y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Cualquiera de los dos. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuál de las dos utilizamos? El que va abajo, profe. Este. Sí. Bueno, entonces una dina, entonces coloco abajo una dina equivale a esta cantidad, 0.0001 newton. Bueno, entonces ahora multiplicamos 9.000 por 0.0001 newton y eso me da 0.9. Entonces, ese resultado me da, vamos a hacer acá una flecha, 0.9. Anulamos dinas con dinas y solo nos quedan newtons. Entonces, ahí estaríamos con nuestro resultado. 0.9 newton. Equivale a 9.000 dinas. Ejemplo número 3. El problema que nos dan dice, encontrar la aceleración que adquiere un cuerpo de 8 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 250 newtons. Entonces, como podrán notar, el primer paso, ¿verdad? Son nuestros datos. Entonces, el primer dato son los 8 kilogramos. Eso es la masa. 8 kilogramos. Cuando se le aplica una fuerza de 250.9 newtons. El dato que debemos encontrar es la aceleración. Entonces, aplicando la ecuación de aceleración va a ser igual a la fuerza dividido la masa. Sustituyendo valores, aceleración va a ser igual entonces a la fuerza, que serían 250.9 newtons dividido 8 kilogramos. Entonces, dividimos entonces, ¿verdad? 250.9 dividido 8 y eso me da un total de 31.4. Bueno, 31.36. Utilicemos dos decimales. Entonces eso me da un total de 31.36. Pero ¿qué dato me da eso? Entonces, como bien recordemos, desglosemos. Metros sobre segundos al cuadrado. Eso es correcto, ¿verdad? Muy bien. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá anulamos, ¿verdad? Kilogramos y kilogramos. Y solo nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración que nos pide el problema número 3. Bueno, vamos con el ejemplo número 4. El problema dice así. ¿A qué fuerza ha debido ejercer un motor de un automóvil de 1.500 kilogramos de masa para aumentar su velocidad de 10 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora en 5 segundos? Datos. Entonces, masa es igual a 1.500 kilogramos. La primera velocidad que nos da, entonces esa sería la velocidad inicial, 10 kilómetros por hora. La velocidad final es la que adquiere después, ¿verdad? 45 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo hace eso? En 5 segundos. Pero al inicio dice qué fuerza ha debido ejercer, por lo tanto la fuerza no la sabemos. Entonces, lo primero que debemos hacer acá es realizar nuestras conversiones, ya que no tenemos unidades homogéneas. Entonces, conversiones. Entonces anotamos, ¿verdad? 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿lo multiplicamos o lo dividimos dentro de 3.6? ¿Quién se acuerda? Dividimos, ¿no? Correcto. Sí. Entonces lo dividimos dentro de 3.6, que es la unidad correspondiente
para convertir, ¿verdad? Kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, eso me da un total de 10 dividido 3.6. Serían 2.7 metros sobre segundos. Ahora 45, ¿verdad? Kilómetros por hora dividido 3.6, que es la unidad correspondiente. Entonces 45 dividido 3.6 y eso me da 12.2 metros sobre segundos. Ahora ya podemos calcular la aceleración, porque la aceleración no la sabemos todavía, ¿verdad? Porque para encontrar la fuerza es masa por aceleración. Entonces acá vamos a calcular la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Entonces, reemplazando datos, tenemos 12.2 menos 2.7 dividido 5. Entonces, aceleración va a ser igual a 9.5 dividido 5. Entonces, eso me da 1.9 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración. Ahora, aplicamos la ecuación de fuerza. Fuerza es igual entonces a la masa del vehículo. Son 1500 kilogramos. Por la aceleración, que es 1.9 metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza entonces va a ser igual a la multiplicación. 1.9 por 1500. Eso me da un total de 2850 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso me da newtons. Entonces, ahí estaríamos con la fuerza que se le debe aplicar al vehículo. Bueno, entonces, ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes. Espero hayan aprendido bastante. Nos vemos en una próxima ocasión.